proyecto de exploración física basada en la evidencia, basada en la persona y basada en el síntoma. Ya hace aproximadamente 7 años que nos planteamos que nuestra tecnología punta, que es la exploración física, merecía que hiciéramos una mirada muy especial desde la medicina de familia. Hemos aprendido exploración física en otros entornos, con otros profesionales, y sin embargo, en la práctica cotidiana nos damos cuenta que necesitamos otra cosa. Y por eso hoy estamos aquí hablando de exploración física. También quiero agradecer, además de a Senfic, quiero especialmente agradecer a la organización de este congreso y especialmente a Rafa Rotaeche el hecho de también hacer que de alguna manera la exploración física tuviera un papel nuclear en este congreso, con esta mesa, con un taller de exploración y con la presentación de un libro, todo ello en torno a la exploración física. Bien, como bien decía William Osler, la medicina es el arte de las probabilidades y una ciencia de la incertidumbre. Todos nosotros sabemos que el examen físico, la anamnesis, la exploración física es la clave de nuestra relación asistencial, junto con la relación médico-paciente y la longitudinalidad de la atención. Eso hace que seamos muy potentes. Pero ya hace un tiempo, en un blog del autor de la enfermedad de Sachs, era curioso porque su título era, dicho por enfermos, los pacientes no nos tocan. Es decir, hay una sensación por parte de los pacientes que exploramos menos, que les tocamos menos. Y esto en parte es cierto, es decir, porque por una parte nosotros tenemos necesidad de explorar porque sabemos que nos puede ser útil, pero cuando llevamos tiempo empezamos a darnos cuenta que muchas cosas de las que hacemos de manera sistemática pues no son útiles y poco a poco dejamos de explorar, o parcialmente hay profesionales que dejan de explorar, porque a veces decimos que por falta de tiempo, otras veces por pereza, me voy a tener que levantar a explorar hasta la barriga, que no va a tener absolutamente nada, o incluso por pereza intelectual, a ver si encuentro algo y esto me lía la mañana. La tecnología es muy accesible, es muy fácil poner crucecitas, nos movemos en un contexto de incertidumbre, bueno, puede ser, pero a lo mejor no es. Es muy raro que un paciente venga por un motivo de consulta, nos dicen 5, 6, 7 motivos de consulta. Elegir cuál es el síntoma guía y cuál es el problema guía a veces nos resulta complicado. A veces no podemos reducir lo que nos están contando a una categoría específica. Otras veces tenemos la sensación que la exploración tiene mucho folclore médico. Mangione habla de folclore médico cuando hacemos cosas que sabemos que no sirven para nada, pero hacemos un poquito aquello de la imposición de manos, que tiene un valor, porque tiene el valor de tocar a los pacientes y de alguna manera establecer una relación con ellos, pero sabemos que no sirve para mucho más. Y luego también la diferente probabilidad a priori que tenemos en atención primaria de que algo sea potencialmente grave o mortal. Pero sigue habiendo razones potentes para explorar. O sea, hay razones por las que nosotros tenemos que explorar, porque sabemos que es efectivo y eficiente, sabemos, los que ya llevamos mucho en este tema, sabemos que hay veces que ante problemas 3-4 preguntas, 3-4 exploraciones y has resuelto probablemente de manera estupenda el caso. Por lo tanto, sabemos que se producen una serie de procesos en nuestra cabeza de razonamiento clínico que nos llevan a que con pequeñas exploraciones y buenas podemos ser altamente efectivos y eficientes. También nos permite hacer observaciones en serie, es decir, una de las grandes potencias que tiene la atención primaria es la longitudinalidad, es decir, yo sigo a los pacientes y puedo decir tranquilidad, exploro una cosa, lo exploro mañana pasado y al final sé lo que está pasando ahí. Me sirve para hacer detección temprana de signos cardinales, me sirve para hacer lo que decía ayer, el primer día, de manera tan magnífica Víctor Montori, para hacer medicina mínimamente impertinente. Es decir, porque para ser mínimamente impertinentes tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer una selección inteligente de las cosas o de las pruebas diagnósticas que vamos a hacer. Entonces, de alguna manera, podemos ser poco impertinentes con los pacientes si somos capaces de dirigir bien nuestra exploración. Y luego es indudable el valor terapéutico que tiene el contacto físico de médico y paciente. Bien, existe una serie de características en la atención primaria que hacen que de la misma manera que hemos hecho una historia clínica diferente, nuestra anamnesis es diferente, también por el contexto en el que estamos, nuestra exploración física también es diferente. ¿Por qué? Porque está centrada en el paciente, porque las personas entran con síntomas y nadie los ha cribado previamente y nos lo pone bonito para que nosotros sepamos ya lo que es,
sino que nos vienen con síntomas a veces muy groseros, muy de nacimiento de la enfermedad, centrada en el contexto, centrada en la evidencia y centrada en la eficiencia. Todo esto ha hecho que poco a poco se esté investigando mucho a nivel internacional, porque estamos viendo que hay evidencias en exploración física. Es decir, que aunque pocas y no todas las que nos pueden gustar, existen ya libros en las que hay exploración física y diagnóstico clínico basado en la evidencia, el McGee, el Polmear, el Noterus, el Simmel, y luego hay una revista que es la revista JAMA, que ya desde hace unos años está presentando artículos del examen físico, del examen clínico racional de manera sistemática. E incluso a nivel ya nacional, desde hace 7 años, esta sociedad está preocupada por este tema, lo ha incorporado en AMF, y en sus congresos también desde los últimos 7 años hay exploración física basada en la persona, basada en el síntoma y basada en la evidencia. Lo que está claro es que nos movemos entre la necesidad y el desprestigio. Sabemos que hay cosas que hacemos que no sirven para nada y sabemos que hay cosas que deberíamos de hacer y que a lo mejor probablemente ni las conocemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es trabajar este tema. Y ahora os necesito. Os voy a preguntar una serie de cosas y necesito que levantéis la mano. Y os voy a preguntar una serie de maniobras para que me digáis si las hacéis de manera sistemática o no. Cuando tenéis a un paciente mayor de 50 años que es gran fumador y que nos cuenta una clínica de tos crónica desde hace mucho tiempo, ¿cuántos de vosotros le mide la altura laríngea a ese paciente? Ahora todos me decís, mandé. Es decir, nadie. Bien. ¿Cuántos sospechando un tromboembolismo pulmonar miden la taquipnea de ese paciente? Ahora más. Muy bien. Así me gusta. ¿Cuántos, ante una persona que nos está contando ronquido nocturno, somnolencia por la mañana, os levantáis y medís el espacio cricomentoniano, como la altura de la laringea? ¿Cuántos hacéis la maniobra de la SEGE cuando sospecháis que tenéis una radiculopatía lumbar? Perfecto. ¿Cuántos hacéis las 3 preguntas para despistar una depresión? Tristeza, anedonia, ayuda en el último mes. Muy bien. ¿Cuántos medís el test de debilidad del cuádriceps, levantarse con una sola pierna cuando sospecháis que hay una radiculopatía L3, L4? Algo menos, pero hay. Vale. ¿Cuántos hacéis el test de Tesalí para lesión meniscal? Muy bien. ¿Cuántos hacéis el cuestionario estandarizado para disfunción eréctil? Bien. ¿El reflejo glabelar para el Parkinson? ¿Edemas maleolares para la insuficiencia cardíaca? ¿El índice tobillo-brazo para arteriopatía? Muy bien. ¿Y el índice de Crux para hipertiroidismo? O sea, hemos entrado y salido de la misma manera. Bien, entonces, cuando buscamos en la bibliografía, cuando buscamos las evidencias de todo esto que os he preguntado, nos encontramos que la cosa tonta esta de la altura laríngea tiene un cociente de probabilidad, es decir, una probabilidad de que si esto es de menos de 4 centímetros la altura de la laringe, ese señor tiene EPOC sin hacerle espirometría. Es decir, eso tiene un valor impresionante para los médicos de familia. Sin embargo, la taquipnea en el TEP pues vale bastante menos. Y eso sí, todos medimos a qué frecuencia cardíaca va si sospechamos un TEP. El ASEGE pues nos vale si no está, pero si está, vale para poco, vale más el contralateral. En cuestionario de 3 preguntas, pues ese sí que nos vale. El test de debilidad del cuádriceps nos vale mucho. El test de Tesalí nos vale mucho. El cuestionario estandarizado nos vale. El reflejo glabelar no tiene un valor extraordinario, pero también vale. Los edemas maleolares bastante poquito. Una sola determinación de índice tobillo-brazo de menos de 0,8 certifica operativamente la presencia de una arteriopatía periférica, es decir, tiene un gran valor. Y el índice de Crux no está nada mal. Es decir, existen una serie de cosas que hacemos de manera sistemática que no tienen un gran valor, pero que las hacemos, y sin embargo hay otras que tienen muchísimo valor y que no las conocemos. Entonces, lo que nosotros queremos es, lo que nos hemos planteado en esta mesa es cuáles son las maniobras exploratorias que debo de realizar, pero sobre todo, cómo sé cuándo son útiles. ¿Qué es eso del cociente de probabilidad positivo, negativo? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Dónde lo busco? En segundo lugar, más o menos ya sé de qué va esto de la exploración física, ya sé de qué va la exploración física en la evidencia, cómo lo enseño,
Y luego, sobre todo, una de las cosas que nos hemos encontrado y se han encontrado las personas que se han dedicado a buscar evidencias de maniobras es que hay poco investigado, es decir, es un área de investigación extraordinaria para la medicina de familia y para la atención primaria. Por lo tanto, sabiendo que esto es así, es importante que sepamos cómo podemos explorar en medicina familiar y comunitaria. Entonces, para ayudarnos a desarrollar esta mesa, vamos a tener tres excelentes ponentes. El primero que vamos a tener es a Javier Zamora, que es de la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto Ramón y Cajal, de Investigación Sanitaria, y del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Él nos va a hablar de la exploración física basada en la evidencia en la práctica de la medicina familiar y comunitaria. Él es bioestadístico y nos va a hablar de cómo buscar esas herramientas, cómo se hacen, cómo se construyen. Cuando hemos preparado esta mesa, hicimos una serie de preguntas que aparecieron en el blog, y él planteaba tres preguntas: cuál era de los siguientes diseños clínico-epidemiológicos cuál era el más adecuado para evaluar la validez, y la respuesta correcta era la 3, y contestaron bien 31%. Los índices de validez diagnóstica de mayor utilidad para determinar la probabilidad de un sujeto tenga una determinada patología dado el resultado de una prueba diagnóstica, los cocientes de probabilidad, y contestó un 38%. Si se compara la validez de una prueba evaluada en el ámbito de la atención primaria, contestó correctamente la pregunta. Esto ya parece que lo hacemos mejor, el 81%. Es decir, que puede que sí que nos vaya bien que intentemos recordar cuáles son los métodos que necesitamos utilizar para validar la exploración física. La segunda ponencia va a estar a cargo de Ferran Cordón, el doctor Ferran Cordón, que nos va a hablar de la exploración física en el aprendizaje de alumnos y residentes. Vale, ya sé más o menos cómo se debe explorar, cómo lo debo de buscar, pero ¿cómo enseño esto? Él es médico de familia, es profesor asociado en la Universidad de Girona, trabaja en el CAP Montilivi y es miembro del grupo editorial del manual de Senfic, Exploración Física basada en la persona, en el síntoma, en la evidencia. Él nos planteaba más preguntas desde un punto de vista clínico, y entonces nos preguntaba cuál el cociente de probabilidad positivo, cuál es el dato en la exploración física que más va a favor de la insuficiencia cardíaca, y ahí poníamos 4 que sistemáticamente podemos estar buscando, pero el mejor de todos es el galope de tercer ruido. En el paciente con golalgia, la maniobra de Thessaly, en esto lo contestaba el 44%. Muy bien, ahora doy los resultados antes de estupendo. Si consideramos el cociente de probabilidad para una consolidación pulmonar o neumonía, la egofonía. Esto no os lo he preguntado, pero probablemente a lo mejor pues nos pasa con alguna de las exploraciones más frecuentes, que probablemente buscamos mucho más crepitantes que egofonía, y sin embargo es muy útil la egofonía en la neumonía. Y en el SAOS, la pregunta del espacio cricomentoniano, que tiene un cociente de probabilidad sobre todo negativo, es decir, para descartar, bastante alto. Y la tercera persona que interviene en esta mesa es Juan Antonio Sánchez Sánchez, es médico de familia, es del Grupo de Medicina Basada en Evidencia de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, es coordinador de un servicio que yo os recomiendo que utilicéis porque es magnífico, que es el PREVIZ de la Consejería de Sanidad y Consumo de la región de Murcia, y es autor y editor colaborador del manual de Senfic, Exploración Física basada en la persona, el síntoma y en la evidencia. Él también nos planteaba una serie de preguntas en relación a los datos de validación de signos exploratorios, cuáles son los tipos de estudio que mejor podemos realizar, y entonces 38% de acierto. En un sesgo de incorporación, ¿qué es lo que pasa? Se producen estudios de validación de síntomas o signos cuando determinados pacientes que se van a evaluar forman parte a su vez de los criterios de inclusión de los pacientes. ¿Qué tipo de sesgo es? Pues se sobreestima la sensibilidad, ahí contesta el 56%, y cuál entre los siguientes criterios no está incluido entre los criterios de calidad de la escala CADAS de un estudio de validez de pruebas diagnósticas, que sea un estudio multicéntrico, y esto lo contestaba el 44%. Bien, una vez dicho esto, ya les paso la palabra, y luego después pues os vamos a necesitar para que nos hagáis preguntas.